Gracias a Fundemex por la invitación. A nombre de todo el equipo de Experiencia Genuina, estamos muy agradecidos que nos hayan considerado para este importantísimo evento. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Espero que el día de hoy tengamos una importante oportunidad de compartir mucho conocimiento que se tiene de la industria y realmente cumplir con el objetivo de este evento, que es fijar una visión del deber ser para el turismo de aventura y naturaleza en nuestro país. Carlos evidentemente ya abundó en lo que es el objeto de este evento de Turismo Es, pero a mí me llamó mucho la atención que el día de ayer, anoche tuvimos la oportunidad de cenar con algunos empresarios que están haciendo cosas increíbles, cosas que en sus propias palabras pensaban hace solamente algunos años que eran locuras. Por aquí está José Luis Abraham, de la comunidad de López Mateos, en Catemaco, quien nos comentaba que habían logrado algo que en 1992 consideraban imposible. Habían encontrado una forma de vida protegiendo la selva. Y yo creo que eso captura la esencia de lo que queremos lograr aquí el día de hoy. Y eso también me dio pie a realmente recordar que en este espacio el tema de la locura tiende a ser un tema recurrente. Y ahí es que me encontré con esta cita de Steve Jobs, que dice que la gente que está suficientemente loca para querer cambiar al mundo es la gente que lo logra. Entonces, con la ayuda de todos ustedes, espero que esto se convierta en un manicomio. Quienes estamos aquí le daremos forma a un documento, a un mapa de ruta, para que esta nueva administración y la industria turística en su conjunto tengan una opinión imparcial de este grupo de expertos referente al desarrollo de este importante sector turístico, que tristemente, para el cual tristemente no se ha diseñado una estrategia debidamente articulada. Les vamos a compartir datos muy interesantes y vamos a establecer esta visión para, como bien decía Carlos, el turismo que debe ser rentable, innovador, incluyente y regenerativo. Y realmente mi labor es ayudarles a dar primero un poco de contexto. Y si iniciamos con lo que está pasando en el mundo, muchos de ustedes ya conocen estas cifras, pero para los que no, creo que es importante tenerlas bien presentes. El turismo, permítanme, en 2018 creció 3.9%, logrando superar por octavo año consecutivo el crecimiento de la economía global, convirtiéndose en una de las industrias de mayor generación de riqueza en el mundo. Además, contribuyó con 8.800 millones de dólares a la economía global, representando el 10.4% del PIB del planeta. Otro dato sumamente interesante es que en 2011 se rompió por primera vez en la historia la barrera de los 1.000 millones de turistas cruzando fronteras. Para 2017 la cifra alcanzó los 1.300 millones de turistas y para 2030 se espera que esta cifra rebase los 1.800 millones de turistas. En otras palabras, el turismo global no muestra señales de desaceleración, sino por el contrario, y dependiendo de cómo se aborde el tema, esto puede ser visto como una gran amenaza o como una increíble oportunidad. Ahora bien, es importante tener claro cuáles son las principales regiones emisoras de turistas, donde por ejemplo Europa y Asia representan el 76% de los turistas globales, mientras que el continente americano en su conjunto apenas el 16%. En materia de gasto, China representa una derrama 2 veces superior a la del segundo lugar, que es Estados Unidos. Otros datos muy importantes, por ejemplo, es que el turismo genera a nivel global 1 de cada 10 empleos y es la industria donde casi hay el doble de mujeres empleadoras que en cualquier otra industria. Otra información importante para quienes ocupan un cargo público o son responsables de la gestión de destinos: por cada 30 nuevos turistas se genera un nuevo empleo. Ahora bien, en el contexto nacional, como seguramente han estado pendientes de las notas que salen en este sentido, México ocupó el 6º lugar a nivel mundial por la llegada de turistas, solamente después de Francia, España, Estados Unidos, China e Italia, y apenas por delante del Reino Unido, Turquía y Alemania. En términos de la aportación del PIB, representa el 8.7%,
pero si recuerdan, la media internacional es del 10%, entonces aquí tenemos una área de oportunidad inclusive. Y en términos de empleos, el turismo en México representa el 6% de los empleos formales generados. Otra vez, un poquito rezagado con respecto a lo que es la media internacional. Y aquí es donde comienzan los retos en materia de análisis, estrategia y política pública. Porque si nos vemos a este siguiente indicador, en materia de derrama, México ya no ocupa el 6º lugar, sino que baja a la posición número 15 con 21.300 millones de dólares de aportación. Y desafortunadamente aquí es donde se empieza a tornar un poquito más negativa la historia, porque si hacemos el análisis, vemos que en términos de gasto per cápita, México baja al lugar número 40 del mundo con un gasto per cápita de $490 por persona. Entonces, tratemos de imaginarnos esta realidad en términos de cualquier negocio. Si yo tengo, por ejemplo, un restaurante y cada vez tengo que atender a más comensales y para lograrlo trato de ofrecer un menú cada vez más barato, ¿qué es lo que sucede? Sí tengo más gente en mi negocio, pero me cuesta más atenderlos. Más meseros ganando menos. Más compras de alimento, pero de menor calidad. Baños más grandes, pero más sucios por falta de mantenimiento. Hasta que llega a un punto donde revertir esta tendencia se vuelve cada día más difícil, entrando en una espiral negativa impulsada por precios cada vez más bajos para poder seguir siendo competitivos en el mercado. Esta es en cierta medida la realidad del turismo en México y es precisamente lo que tenemos que afrontar y para lo cual es urgente diseñar una estrategia precisa. Otro reto es la fuertísima concentración en términos de la actividad turística. El 85% de los visitantes que llegan a nuestro país visitan estos 4 polos de desarrollo. Otro reto monumental es una opresiva concentración en un solo mercado. Estados Unidos representa el 82% de los visitantes internacionales que llegan a nuestro país. Nada de esto, por cierto, es información nueva, pero no hemos logrado desarrollar una estrategia nacional que nos ayude a mejorar sustancialmente nuestra posición. En términos de competitividad, según el Foro Económico Mundial, ocupamos el lugar número 22 de 136 países evaluados. Aparentemente no es tan mala posición. Desafortunadamente, si le rascamos un poquito más a las cifras, nos damos cuenta que el mismo índice posiciona a México en el lugar 113 de 136 en materia de seguridad. Y más preocupante todavía es el hecho de que ocupamos el lugar 116 de 136 en materia de sustentabilidad. Esto a pesar de que somos el 2º lugar en uso efectivo de recursos naturales y el 10º lugar en materia del uso de recursos culturales. Por esto, es urgente replantear la forma en la que estamos haciendo turismo. Urge una política de sustentabilidad, de diversificación y de distribución del turismo. Como dice Anna Pollock, una gran amiga, quien es además una de las grandes visionarias en el espacio de la filosofía y el futuro del turismo. Dice, el turismo global como se practica hoy en día tiene bajo rendimiento, es altamente vulnerable y se dirige hacia el colapso. El modelo operacional actual no cumple con las expectativas y debe ser reemplazado. Lo que tenemos que evitar es un poco lo que estamos viendo que ya sucede en otras partes del mundo. Lugares que están totalmente colapsados por el sobreturismo. Lugares donde, si me lo permite el clicker, el turismo no está representando un beneficio para las comunidades locales, sino lo contrario. Un turismo que en vez de poner en valor la calidad de vida de la gente local, está logrando convertirse en un verdadero problema. Y esto está perfectamente documentado en un libro que les recomiendo ampliamente que se llama Overbooked, de una señora de nombre Elizabeth Becker, para quien quiera profundizar en este tema. Y tristemente, justo ahora, el 20 de febrero, si no me equivoco, por un autor que se llama Reeve Wittman, escribió este artículo que se llama ¿Quién mató Tulum?, que nos ofrece una triste radiografía de las fuerzas depredadoras detrás de nuestra industria. Y estas llamadas de atención no son nuevas. Por ejemplo, desde enero de 2017, organismos como la OCDE
Nos han alertado que no vamos en el camino correcto y no hemos todavía hecho nada al respecto. Decía José Ángel Gurría, los retos en materia de política turística incluyen el replanteamiento del modelo turístico para que sea más inclusivo, incrementar la participación de pequeñas y microempresas y conectar nuevos mercados y destinos. De cara a lo anterior, donde tenemos una industria en franco crecimiento, un país bien posicionado pero con un desempeño por debajo de su potencial, una situación donde miramos de frente a un entorno de industria nacional francamente desarticulado. Nuestro reto es crear esta visión del deber ser para el turismo y, como digo con frecuencia en distintos foros, propongan antes de que les impongan. Propongamos lo que debe ser el turismo en nuestro país. Quiero compartir con ustedes, de hecho, 20 años más de experiencia como especialista en el turismo de aventura y naturaleza, para exponer lo que consideramos es una clara solución para tener precisamente un turismo rentable, innovador, incluyente y, por supuesto, regenerativo. Permítame un segundo. Se me adelantó. Quiero hacer una pequeña pausa aquí y no hablamos ahorita necesariamente nada más de sustentabilidad, porque hoy la sustentabilidad ya no es suficiente. El turismo debe ser un vehículo de regeneración social, ambiental y económico para nuestro país. Y en ese sentido, atendiendo un poco la definición, la que había hecho Carlos de lo que es el turismo de aventura y naturaleza, yo me voy a referir a esta definición que es la de hace la Organización Mundial de Turismo, donde de hecho es el consumidor quien define el turismo de aventura como la combinación de estos tres factores. Cierto nivel de actividad física, o sea, no es nada más para deportes extremos, contacto con el medio ambiente, que es una materia prima de la oferta de aventura y naturaleza, y lo que es sumamente importante y una ventaja competitiva y un diferenciador para nuestro país es la parte de intercambio cultural. Adicionalmente, el turismo de aventura y naturaleza tiene los siguientes atributos. Es una industria que vale 683,000 millones de dólares. Esto es más grande que la industria automotriz o que la industria farmacéutica a nivel global. Tiene tasas sostenidas de crecimiento del orden del 65%. Y no es que esto apunta no a que esté explotando un turismo que antes no existía, sino que está habiendo una verdadera conversión del turismo convencional hacia el turismo de aventura y naturaleza. El gasto promedio oscila entre los $1,000 y los $3,050 por persona por viaje, sin incluir el boleto de avión. Esto depende si es un turista independiente o si participa dentro de un tour organizado. Y la estadía promedio es de 8.8 días. Todas estas cifras son sumamente interesantes para nuestro contexto nacional y sin duda son mucho más atractivas de lo que tenemos como media turística actualmente. Otro dato interesante es que 1 de cada 4 turistas puede ser considerado turista de aventura. Y si esto fuera real, el año pasado hubiéramos recibido más de 10 millones de turistas de aventura. Sin embargo, quienes estamos en este espacio creo que podemos constatar que aún estamos lejos de cobrar nuestra posición que nos merecemos dentro de este mercado. Unos beneficios adicionales es que el turismo de aventura pone en valor, evidentemente, nuestro patrimonio cultural, da un valor real a nuestro patrimonio natural, genera un sentido de identidad y pertenencia, al menos 65% de la derrama permanece localmente, reduce la pobreza, genera tolerancia, empatía, aprendizaje y, si me apuran, incluiría un proceso de transformación en la gente que lo practica y que tiene contacto con estas experiencias, empodera a mujeres y tiende a favorecer destinos que están por debajo del radar. Retomando este concepto de la concentración del turismo, quisiera sobreponer una imagen que muestra cuáles son los estados en el país que en un estudio que hicimos en 2009 resultaron los estados con un mayor potencial para poder detonar el turismo de aventura en nuestro país. Y en su momento esos eran Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua, Puebla, Michoacán, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California Sur. Siempre hacer listas es un tema complicado porque hay estados que se quedan fuera y la realidad es que cada estado y cada destino tiene su propio potencial. Entonces no hay que perder eso de vista.
Pero lo interesante no es solamente esto, sino que si esto lo sobreponemos, o bueno, si analizamos en conjunto cuáles son los estados con mayor marginación, en 2018 Forbes indicó que eran Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y la Ciudad de México. Si analizamos de manera conjunta estas dos gráficas, podemos ver una importante correlación entre los estados que tienen más potencial o mayor potencial con aquellos en los que existe mayor marginación. E inclusive en estados comparativamente ricos, como pudiese ser Baja California Sur, donde estamos activamente colaborando, nos podemos dar cuenta que el turismo de aventura es una increíble herramienta para poder generar riqueza en municipios que no tienen la misma ventaja, por ejemplo, que es en este caso el municipio de Los Cabos. Ahora bien, viene la parte numérica, que espero no aburrirlos demasiado con esto, pero es que yo creo que clave para la propuesta que queremos hacer y la solución que queremos presentar. Del lado izquierdo vemos lo que podría ser o debería ser un crecimiento orgánico, prácticamente si no hacemos nada en materia de turismo, que nos estaría llevando, tomando como referencia las cifras de 2017, de 39.3 millones de turistas a 49.3 millones en 2024. Ahora, si fuéramos más agresivos y buscáramos un crecimiento de nuestra participación de mercado del 4%, nos llevaría a las cifras que están del lado derecho, pasando de los mismos 39.3 a los 64 millones de turistas que visiten el país en 2024. Pero evidentemente nuestro objetivo no es solamente generar volumen, por el ejemplo que les estaba yo comentando hace un segundo, pero si nos concentráramos en el segmento de aventura y naturaleza, este es el impacto que podríamos lograr en términos de derrama. Podríamos pasar de los 19.2 a los 27.3 si no hacemos nada, si solamente seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, o podríamos tener un crecimiento en materia de derrama de 19.2 a 35,000 millones de dólares para nuestro país. Y la diferencia es que ese incremento en derrama se iría precisamente a las regiones más vulnerables de México. Nuestra propuesta es precisamente crear una estrategia nacional de desarrollo para el turismo de aventura. Y no es imposible. Aquí quiero hacer un brevísimo paréntesis para mostrarles casos de éxito de otros países, de otras industrias inclusive. Si pensamos en el caso de Japón y lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta que pasaron de los 44.3 billones de dólares de exportaciones en materia de tecnología a prácticamente 4 veces más, con 172.2 billones de dólares en un lapso de 10 años. En el caso de Chile y su industria salmonera, sucedió algo similar, solamente que ellos lograron quintuplicar el tamaño de la industria salmonera en una década, pasando de 291 millones de toneladas a 1.400 millones de toneladas de salmón. No quiero detenerme si fuera de manera sustentable o no, pero lo que quiero atender aquí es que precisamente con una intención y con una estrategia se puede lograr esto en un lapso de tiempo razonable. ¿Cuáles fueron los factores clave en estos casos y otros que les puedo mencionar, como inclusive el tema de Silicon Valley actualmente en California? Obedece a los mismos temas. Hay inversión, hay transferencia de tecnología y hay una sólida cooperación entre gobierno, IP, comunidades locales y organismos internacionales. En las próximas horas analizaremos el caso de éxito de Namibia, donde veremos que sí es posible un crecimiento regenerativo a través de la inclusión de actores. Escucharemos de personalidades que han dedicado su vida al desarrollo sustentable. Julia Carabias nos expondrá los retos que aún enfrentamos. Y veremos casos de éxito de promotores incansables como son Patti Ruiz Corso de la Sierra Gorda de Querétaro y Angelina Martínez de los pueblos mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca. Pero después de comer y de digerir esta información, vendrá el verdadero reto. Como decía Carlos, nos dividiremos en mesas de diálogo para buscar soluciones y propuestas para los principales retos que enfrentamos y para que verdaderamente florezca nuestra industria. Con esto concluyo esta breve intervención y pues muchas gracias por participar en esta primera edición de Turismo Es.